Entonces, para nuestra clase de hoy vamos a hablar acerca de la fermentación como parte de la biotecnología, ahora desarrollado más desde el punto de vista biotecnológico, porque, mm, como les decía, se viene dando desde hace muchísimos años, desde muchos años en la antigüedad, pero no se había determinado todo lo que había detrás de estos procesos de fermentación. Entonces vamos a empezar por definir qué es la fermentación. Eh, Implica utilizar microorganismos para transformar la materia orgánica, ¿cierto? Específicamente, ¿qué es lo que transformamos en la fermentación? Los azúcares de frutas y cereales. Eso es lo que se, se trabaja. Bueno, no solamente de frutas y cereales, también de lácteos. Transformamos estos azúcares a través de unas enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, son sustancias que producen los mismos organismos y que se encargan de ayudar o de acelerar determinados procesos biológicos. Entonces, estos microorganismos, junto con las enzimas, van a acelerar esa transformación de la materia orgánica. Cuando un alimento se considera fermentado, cuando uno o más de sus componentes son atacados por estos microorganismos que se consideran útiles, ¿no? En este caso, la fermentación no tiene nada que ver con que se pierda el alimento o se dañe, ¿no? Es que se transforma, ¿sí? Cambia la composición química del alimento, generando otras sustancias que, bueno, lo cambian de sabor, lo cambian de textura, lo cambian de color. Es muy diferente hablar de los procesos de putrefacción, que los miraremos posterior a hablar de la fermentación. Entonces, en la fermentación hay una utilidad de los microorganismos, o sea, es algo bueno, ¿sí? Para transformar la composición química de algunos alimentos, dándoles un sabor diferente o a partir de ellos generando unas sustancias diferentes que de todas maneras, digamos, el ser humano puede hacer provecho de ellas. ¿Ok? Tomamos por favor el apunte de la definición de fermentación y ya continuamos. En el siguiente video que vamos a observar, nos hablan acerca de todos los procesos de fermentación. Es como una introducción, ¿no? Porque vamos a estar viendo cada uno de ellos. Entonces no vamos a tomar ningún apunte, pero sí quiero que estemos muy atentos porque en la medida que vayamos desarrollando la temática y que vayamos viendo cada uno de los tipos de fermentación, pues la idea es que aportemos con lo que aprendamos en este video. ¿Listo? Entonces no vamos a tomar apuntes con relación al video, pero sí vamos a estar muy atentos a la información que nos van a dar allí sobre las fermentaciones o sobre los diferentes tipos de fermentación. Entonces, muy atentos, por favor. Hola, en este video voy a explicar la vía oxidativa anaeróbica de la glucosa, es decir, los tipos de fermentación. Recordemos que la molécula de glucosa va a sufrir una serie de procesos fisiológicos en los cuales va a ser oxidada, es decir, a partir de ella se va a extraer energía. El proceso empieza con la reacción de la glucólisis. En ella, al final, se produce piruvato. 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. A partir de aquí, lo que va a ocurrir va a depender de una serie de condiciones que ocurren dentro y fuera de la célula. Básicamente se puede dividir en dos posibilidades. En presencia de oxígeno, va a ocurrir el proceso de respiración celular. Este proceso al final va a producir energía, va a liberar dióxido de carbono. Al final se producen un total de 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.
En caso de que no existiera oxígeno o que no hay, desde el punto de vista del tiempo, mucho tiempo para realizar el proceso, se va a proceder a la fermentación. Tanto la fermentación como la respiración son procesos aeróbicos o anaeróbicos, pero son procesos metabólicos, es decir, que van a ocurrir únicamente en seres vivos. Independientemente de cómo ocurre el proceso, en el caso de la fermentación, los tipos se van a dividir, o la fermentación podríamos decir que la vamos a clasificar, dependiendo del tipo de sustancia que se produce al final. La fermentación, entonces, es un proceso catabólico de oxidación incompleta. En este no va a haber oxígeno, es decir, va a ser anaeróbico. El producto final de la fermentación tiende a ser algún tipo de compuesto, generalmente un ácido o bien algún tipo de alcohol. Según este producto, van a darse entonces diferentes tipos de fermentación. Desde el punto de vista energético, la fermentación es un proceso poco eficiente al ser comparada con el proceso de respiración, ya que únicamente va a producir 2 moléculas de ATP, mientras que la respiración produce un total de 38. En ambos casos se parte de una molécula de glucosa. Como decía anteriormente, la fermentación se va a dividir en diferentes tipos. En cada una de ellas vamos a tener un producto diferente. Podemos ver cómo entonces podemos producir etanol, ácido láctico o ácido acético en estos casos. Para este video vamos a trabajar entonces con la fermentación alcohólica, la fermentación láctica, la fermentación butírica y la fermentación acética. En el caso de la fermentación alcohólica, esta la van a llevar a cabo principalmente las células de levadura. Al final del proceso de la fermentación alcohólica se van a obtener alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP, 2 moléculas de ATP. Este proceso se ha industrializado y en la actualidad se utiliza para la preparación de bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza. Lo que ocurre es que en el proceso, al llegar al piruvato, producido al final de la glucólisis, esta molécula va a sufrir una modificación que no es la misma que sufriría en presencia de oxígeno. Aquí podemos ver la molécula de piruvato. Este tipo de fórmula, recordemos, que representa una molécula de 1, 2, 3 átomos de carbono. Esta molécula de piruvato va a ser metabolizada por una serie de enzimas. Y en este caso, una enzima llamada piruvato descarboxilasa va a remover la molécula de dióxido de carbono que se encuentra en color rosado, esta parte que se ve por acá, dejando como tal una molécula de aldehído acético o acetaldehído. Esta molécula tiene 1, 2 átomos de carbono. En este caso, los electrones que se liberan al ser roto este enlace carboxilo van a ser utilizados por la molécula de nada y por la molécula de la enzima, de alcohol deshidrogenasa para producir una molécula de etanol. Como pueden ver, el carbonilo que se encuentra en esta posición, carbono 1, formando un aldehído, ahora en el carbono 1 forma un alcohol. Este es el proceso de fermentación alcohólica. Tiene 2 pasos. Primero se descarboxila la molécula y luego se hidrogena. El proceso se puede resumir en la siguiente ecuación. Una molécula de glucosa va a producir con 2 moléculas de fosfato y 2 moléculas de ADP, 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de dióxido de carbono, 2 moléculas de agua y también 2 moléculas de ATP. Este es el proceso esquematizado de una sola vez. La glucosa va a ser transformada mediante la glucólisis en piruvato. Durante el proceso se van a liberar 2 moléculas de ATP. Igualmente se van a producir 2 moléculas de nada. Luego el piruvato
va a ser fermentado y va a ser transformado mediante una serie de enzimas, primero en acetaldehído, luego remover dióxido de carbono y finalmente este acetaldehído en etanol, cuando las dos moléculas de NAD que se hayan formado en la glucólisis ceden sus hidrógenos para formar la molécula de etanol. Otro tipo de fermentación es la fermentación láctica. La fermentación láctica ocurre en una serie de organismos y células diferentes. Vamos a concentrarnos en la que ocurre a nivel del tejido muscular fuerte, es decir, músculo esquelético. La glucosa se va a degradar hasta formar lactato o ácido láctico y ATP. Este proceso es el causante de lo que se conoce como arratonamiento muscular. En este caso, lo que va a ocurrir es una acumulación de ácido láctico, el cual es poco soluble en el citoplasma y forma cristales. Luego, podemos ver el proceso completo a través del ciclo de Cori, pero el dolor que produce el arratonamiento no es necesariamente consecuencia de este ácido láctico que cristaliza. La glucosa va a ser transformada en ácido pirúvico mediante la glucólisis. Va a producirse dos moléculas de ATP. Esta molécula de ácido pirúvico podemos ver que tiene un carbonilo en el carbono 2 y un carbonilo también en el carbono 1. El grupo funcional aquí es el grupo ácido. El grupo funcional aquí es el grupo cetona. Otra reacción enzimática va a transformar este piruvato en ácido láctico mediante la hidrogenación de estos carbonilos. Como pueden ver, este carbonilo de acá del grupo cetona se va a transformar en un grupo alcohol y se le va a unir un hidrógeno. Esa es la diferencia que existe entre la molécula de ácido pirúvico y ácido láctico. Son muy similares. Para esto se necesita el NAD que se forma durante la glucólisis. En este proceso, como pueden ver, se mantienen los tres átomos en la molécula de ácido pirúvico y en la molécula de ácido láctico. Por lo tanto, no va a haber liberación de dióxido de carbono como sí lo hay en la fermentación alcohólica. El proceso que va a resumir la fermentación láctica es el siguiente. La molécula de glucosa, en presencia de dos moléculas de ADP y dos grupos fosfato, se va a transformar en dos moléculas de ácido láctico, dos moléculas de agua y dos moléculas de ATP. Este proceso se puede resumir de esta manera. La glucosa, mediante la glucólisis, produce dos moléculas de piruvato. En el proceso se van a liberar dos moléculas de ATP. Igualmente, la glucólisis va a producir a partir de dos moléculas de NAD reducido, dos moléculas de NAD oxidado. El piruvato va a ser transformado mediante una enzima en lactato. Para ello también se van a utilizar los electrones y los hidrógenos del NAD para formar este enlace. Finalmente, vamos a estudiar la fermentación butírica. En este caso, el piruvato se va a transformar en ácido butírico. Este tipo de fermentación va a ocurrir básicamente por la acción de algunas bacterias y va a formar gas, dióxido de carbono. Es característico de las bacterias del género Clostridium y puede reconocerse la fermentación butírica por la aparición de olores muy desagradables. Vamos a resumir el proceso en esta ecuación. La glucosa se va a transformar en ácido butírico, dióxido de carbono, agua y ATP. El proceso es el siguiente. La glucosa se va a transformar en piruvato. Luego el piruvato se va a transformar en acetil-CoA, muy similar a la respiración celular. Pero este acetil-CoA va a ser transformado mediante una serie de enzimas en acetoacetil-CoA. Y esta sustancia, a su vez, se puede transformar en dos sustancias diferentes. Si forma ácido butírico, va a producirse la fermentación butírica. Y si forma ácido acético, se va a producir la fermentación acética. Esa última es muy común en el momento en el que se dejan un grupo de bananos, por ejemplo, y se dejan podrir. Este olor a vinagre que se forma precisamente
es la fermentación acética. Con esto entonces terminamos el tema de los tipos de fermentación. Hoy en este video voy a explicar la... Bueno, entonces como nos podemos dar cuenta, la fermentación es un proceso bioquímico, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es un proceso bioquímico? Porque por un lado tenemos el hecho de que requiere de enzimas y las enzimas, como ustedes lo escucharon en el video, son de origen biológico, es decir, solo nosotros, los seres vivos, producimos enzimas. Las enzimas no se pueden producir artificialmente. ¿Sí? No se puede coger en un laboratorio y decir, vamos a hacer una piruvato descarboxilasa, como nos mostraban ahí. No es posible, ¿sí? Porque ella tiene una función muy específica, además que las enzimas son para unos tipos de reacciones del metabolismo. Todo lo de metabolismo lo vamos a ver se va a ver en la microbiología de grado 11. ¿Sí? Ahí es donde se trabaja toda la parte metabólica porque es un trabajo que hace la célula como tal. Pero básicamente quería que hiciéramos una aproximación con cada uno de los tipos de fermentación, porque en el proceso donde ustedes van a tener su proyecto de explicar em, el tipo de metabolismo de fermentación para determinados productos que les voy a asignar, entonces es importante conocer que es un proceso metabólico, es un proceso del organismo, los seres vivos somos los que hacemos esos procesos de fermentación porque tenemos las enzimas, digámoslo así, que se requieren para llevar a cabo cada uno de estos tipos de fermentación. Y todas ellas, bueno, y decimos que eso en la parte biológica, en la parte química, si ustedes se fijan, todas las fermentaciones tienen unas reacciones químicas porque hay unas transformaciones de sustancias, ¿sí? Son sustancias de tipo orgánico, de pronto no conocidas para ustedes, porque la química orgánica se maneja en grado 11. Entonces, la mayoría de las sustancias que tenemos ahí, desde la glucosa en adelante, son compuestos de tipo orgánico donde el principal componente es el carbono. Entonces, ya más adelante vamos a poder revisar cada uno de estos, o más bien cuando lleguen ustedes a grado 11, se van a acordar de algunas de las cosas que estamos hablando ahorita en la fermentación en el momento de hablar de las funciones orgánicas y de cada uno de estos tipos de compuestos que estamos viendo en este momento. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es el mapa conceptual de los tipos de fermentación. Ya se los coloco aquí en pantalla. Que nos salga completo acá. Teniendo presente que aquí no es necesario empezar por la estructura, ¿no? Es la estructura de la glucosa, entonces simplemente vamos a escribir glucosa. La glucosa sufre una transformación, un rompimiento de la molécula para llegar a unas dos moléculas de un compuesto llamado piruvato o ácido pirúvico. Y a partir del ácido pirúvico es que empiezan todos esos procesos. Por un lado, si hay oxígeno, hablamos de respiración, pero como estamos hablando de que no es en presencia de oxígeno, porque la fermentación se da de manera anaeróbica, no hay oxígeno o hay insuficiencia de oxígeno, entonces se presenta estos tipos de fermentación. Fermentación acética, fermentación láctica, fermentación alcohólica y en vez de escribir otras, vamos a escribir fermentación butírica. Ya cambio la pantalla para que no se vea borroso. Es que como lo tengo para video, entonces se ve así, pero ya cambio el compartir pantalla para que se vea más nítida el texto. En vez de escribir otras, vamos a escribir butírica. Y en la fermentación butírica, el producto es el ácido butírico. ¿Sí? Entonces ya voy a hacer ese cambio de la pantalla. Creo que ahí se ve más claro. ¿Me confirman? Ok. Y aquí entonces voy a escribirles
Voy a escribir en otro color para que en vez de otras vamos a escribir butírica, butírica. Y aquí hacemos igual el enlace y escribimos como producto el ácido butírico. Todas estas sustancias son de tipo orgánico, orgánico. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Por favor, hacemos el mapa conceptual y en vez de escribir, bueno, el título es tipos de fermentación, ¿no? Y aquí, en vez de hacer esta estructura, escribamos glucosa, para que tengamos claro que es la glucosa, de todo parte, desde la glucosa, que es el azúcar. Ok, entonces hacemos el mapa conceptual y ya continuamos. Alcohólica. Entonces ya tenemos una idea general de los 4 tipos de destilación y vamos a empezar ya a explicar de manera específica los diferentes tipos de destilación. La primera es la destilación, la fermentación, perdón, alcohólica. Dentro de la fermentación alcohólica, lo que se busca es proporcionar energía anaeróbica. Recuerden que esto es fuera de oxígeno, sin presencia de oxígeno del ambiente, a los microorganismos unicelulares. Recuerden que nosotros, como organismos pluricelulares, tenemos respiración celular, lo que implica que esté presente el oxígeno. Los microorganismos no. Hay microorganismos, no todos, porque también tenemos algunos que son aerobios, pero muchos microorganismos necesitan obtener la energía. Recuerden que la respiración tiene como fin darnos la energía que nosotros necesitamos. Justamente en la respiración es donde se obtiene el ATP, que es la molécula energética del organismo para realizar todas las funciones. Como los microorganismos unicelulares no tienen esa posibilidad, entonces ellos en ausencia de oxígeno es que van a conseguir elaborar ese ATP, ¿cierto? Utilizando las moléculas de glucosa, rompiendo las moléculas de glucosa y convirtiéndolas en otro tipo de sustancias. En este caso, se produce alcohol, por eso se llama fermentación alcohólica. Y también se produce CO2, que son los desechos de la fermentación, el alcohol y el CO2. En el caso, por ejemplo, de la respiración, es solamente CO2, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno y eliminamos CO2. En el caso de la fermentación alcohólica, ¿qué es lo que sucede? Se produce alcohol además del CO2. Entonces tenemos azúcar, ¿cierto? Tenemos nuestra glucosa, esta es la fórmula de la glucosa, C6H12O6, y se utilizan unas levaduras. Dentro de esas levaduras y dentro de las bacterias anaeróbicas que hacen este proceso de fermentación, están unas que se denominan Saccharomyces cerevisiae. Las Saccharomyces cerevisiae son bacterias y levaduras. Recordemos que las levaduras pertenecen al grupo de los hongos y ellas hacen este proceso de fermentación, de transformar el piruvato en etanol. Entonces, fijémonos aquí de cuál es la reacción para la fermentación alcohólica. El azúcar pasa por este proceso de fermentación produciendo etanol. El etanol es un alcohol orgánico y además se produce CO2. Dentro de los procesos de fermentación alcohólica, pues, ¿cuáles son los principales productos? El vino, la cerveza, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos bebidas alcohólicas. Vino, cerveza, y de la manera más artesanal tenemos el masato, el guarapo, la chicha, ¿cierto? Y otras tantas bebidas que también hacen parte de este proceso. Sin embargo, por ejemplo, el pan también tiene fermentación alcohólica, ¿sí? La fermentación del pan también es alcohólica y eso que nosotros, pues no, obviamente en el pan no consideramos que sea una bebida embriagante ni mucho menos.
pero a partir del pan también se tiene este tipo de fermentación alcohólica. Lo que pasa es que en el pan el etanol se evapora en el proceso de cocción. Se produce cuando el pan entra a fermentación. Yo no sé si ustedes han visto o alguno conoce el proceso de la panadería, que las levaduras hacen que el pan crezca. Cuando se prepara la masa del pan, queda pequeña y se mete a un cuarto donde permanece por un tiempo y cuando él sale de allí, el volumen del pan ha aumentado. Y esto es debido justamente al proceso que hacen la fermentación. Cuando el pan ya se lleva al horno, el alcohol se evapora. Entonces, por eso no tenemos el alcohol en el producto del pan. Sí, claro, taparlo implica aumentar la temperatura. Es que para que se dé el proceso de fermentación necesitamos mantener una temperatura más o menos de unos 37 grados. Entonces, lo que se hace es aumentar un poquito la temperatura para que el pan, se dice coloquialmente crezca, pero no es que crece, es que se aumenta el volumen del pan porque se produce CO2. Entonces, ese gas hace que el volumen del pan aumente. Y además, vuelvo y repito, producimos etanol, que ese se evapora cuando el pan ya se lleva al horno. Pero bueno, eso ya lo veremos más detalladamente porque ustedes son los que van a explicar la elaboración de cada uno de esos productos. Hasta aquí estamos claros con la fermentación alcohólica. Entonces se produce etanol, que es un alcohol. Mm, ¿Alguien se quedó sin tomar el apunte? ¿Lo tomamos mientras hablé o no? ¿No? Ok, entonces la próxima clase retomamos desde aquí para que tomen el apunte porque se nos acabó el tiempo. Se acabó el tiempo de la clase. Entonces, bueno, continuamos la próxima semana. Bueno, igual tenemos clase hasta el día martes porque el lunes es festivo y mañana pues estamos en el colegio. ¿Listo, chicos? Entonces que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos.